Una vez más te damos la bienvenida a Conocimiento Infinito. Llegamos al episodio número 9. Vamos a seguir avanzando en el resumen del deseado de toda la gente. Por lo tanto, ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Conocimiento Infinito. Seguimos con el resumen de este precioso libro, El deseado de toda la gente. En el episodio anterior tuvimos hasta el capítulo 17. Ahora comenzaremos del capítulo 18 hasta el 34. Lo dividiremos en dos bloques. El primero, vamos a ver en el primer bloque, encuentros que personas específicas tuvieron con Jesús, que la Biblia lo relata y la autora expande nuestro conocimiento. Y en el siguiente bloque vamos a ver cómo Jesús comienza a armar su equipo de discípulos y apóstoles, los cuales continuarían la obra que Jesucristo inició en la tierra. Vamos entonces a introducirnos en el capítulo 1. El capítulo 1 de este episodio, que viene a ser el capítulo 18, se llama Junto al Pozo. Voy a leer una cita en la página 165, la cual dice así: el que trabaja para Cristo no debe sentir que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a un gran auditorio. Quizás haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcadora será su influencia? Este capítulo del libro narra cómo Jesucristo se encontró con la samaritana en el pozo. Todos conocemos el episodio bíblico y la autora nos cuenta que había una fuerte influencia cultural para que los judíos y los samaritanos, por diversas razones que las podemos ampliar en el libro, no se relacionaran. Jesús se sobrepuso a esas razones culturales para ir a predicarle a esa persona que iba a compartir el mensaje con un montón de personas. Sus discípulos no lo entendieron. Ellos fueron a comprar, que era la única acción permitida para un judío en la ciudad de Samaria. Era lo que estaban haciendo, pero Jesús no fue a hacer lo único que se le permitía culturalmente. Fue a hacer lo que tenía que hacer, que era predicar el mensaje de salvación, y le ofreció agua de vida a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Por lo tanto, aquel encuentro fue sublime, porque Dios nos hace entender que la importancia de predicarle a uno o a miles es la misma, porque la importancia de salvar una persona, ¿sí?, es tan necesario que Dios hubiera dado su vida, aunque sea por ella. Pasamos al siguiente capítulo, que es Betesda y Sanedrín. Nos salteamos algunos capítulos porque si no el episodio se nos extiende demasiado. Lo que te recomiendo es que vayas a tu libro y puedas encontrar más conocimiento del que podemos impartir en estos minutos. En aquel capítulo de Betesda y Sanedrín, los invito a ir a la página 177, donde la autora nos va a narrar: no será tenido por inocente quien descuida el alivio del sufrimiento en sábado. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que puede ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más grande que en los otros días. En este episodio, donde Jesús va al estanque de Betesda y cura a un paralítico, lo cual ese milagro fue realizado en sábado, destaca en ese capítulo y también en aquel encuentro que redacta la Biblia, cómo Jesús pone por encima del sábado el hacer el bien a otros. De hecho, el sábado es un día el cual nos fomenta, nos promueve para realizar actividades de bien más que en otros días, porque Dios se agrada cuando un ser ayuda a otro. Dios lo dejó plasmado realizando un gran milagro. Una persona que llevaba muchísimos años esperando la sanidad, encontró sanidad y salvación un día sábado a los pies de Jesús. Por eso el Señor nos invita a que el día sábado es donde Dios más se complace en hacer el bien, donde más personas van a la iglesia a pedirle milagro y donde más los cristianos deberían ir a ayudar a otros. Primer encuentro con la samaritana, segundo encuentro
con el paralítico. Vamos al tercer encuentro de este primer bloque. El reino de Dios se ha acercado. Es interesante que el capítulo 22 y 23 hablan de la realidad de lo que Juan predicaba. Juan, en el capítulo 22, redacta el final de su vida, ¿sí? La autora habla de cómo fue decapitado, cómo Juan había trabajado muchísimo por aquel emperador de turno o rey de turno, y cómo frente a un engaño sutil de su esposa llevó a que se desembocara en la decapitación de Juan. A su vez, en ese capítulo nos rememora cómo Juan había entendido que el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesucristo. En el siguiente capítulo, la autora ahonda más. Por eso el encuentro de Jesús con Juan se vuelve a rememorar porque toma muchísima relevancia. Los voy a invitar a ir a la siguiente parte en el capítulo 23, el reino de Dios se ha acercado. En la página 200 dice así: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí encontramos el resumen de la actividad de Cristo. Al hablar de que el reino de Dios se ha acercado, inmediatamente el llamado es: arrepentíos y creed en el Evangelio, que es Jesucristo. Interesante, ese es el resumen de la obra de Cristo: acercarse a la tierra para que las personas se arrepienten y perdonar sus pecados. Muy bien, vamos al último capítulo de este primer bloque. ¿No es este el carpintero? En este capítulo del libro no es un encuentro con una persona, sino es un encuentro con una ciudad. Jesús se había criado en la ciudad de Nazaret y las personas se preguntaban cómo aquel hijo de carpintero podía ser que fuera la promesa divina de un redentor. A esto Jesús responde que no hay profeta en su propia tierra. La Biblia redacta cómo, vamos a decir, la actividad más infructuosa que Jesús tuvo en la tierra fue en su propia tierra natal. Por eso, este capítulo se denomina ¿no es este el carpintero? La gente se pregunta, ¿será que realmente este hombre que lo conocemos de pequeño es? Aunque todos sabían que desde niño Jesús había marcado la diferencia en aquella ciudad. No querían doblegar sus creencias frente a lo que realmente era Jesús, y ellos en lo profundo de su corazón sabían que Jesús era distinto. Por lo tanto, era una promesa divina hecha realidad en la tierra. Vamos al siguiente bloque. El siguiente bloque, la autora nos va contando en diferentes capítulos cómo Jesús consolida su equipo que continuará la tarea que Jesús inició aquí en la tierra. En este segundo bloque lo que veremos es cómo Jesús conforma el equipo de discípulos y apóstoles, a lo cual también habrá algunos encuentros intermedios y algunos capítulos del libro que los saltearemos por una cuestión de tiempo, pero te recomiendo leerlos, no te pierdas para aumentar tu conocimiento, ¿sí? Vamos entonces al capítulo 25, el llamado a orillas del mar. Vamos a la página 216. En la página 216 nos comienza a redactar o a finalizar la redacción de cómo Jesús llega hasta orillas del mar y llama a algunos apóstoles o discípulos que luego se convertirían en apóstoles. Puntualmente 4 de ellos que eran 2 parejas de hermanos. Mira lo que dice la autora. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y en carácter. No juzguemos a quienes Dios elige. Dios no necesariamente va a elegir lo que a nuestros ojos son aquellas personas promisorias para un puesto de responsabilidad.
en la iglesia o en cualquier otra índole. Jesús elige a aquellos que están dispuestos a doblegarse frente a lo que Dios necesita de ellos. Dios no necesita soberbios, Dios no necesita autosuficientes, Dios necesita personas que estén dispuestas a escuchar sus consejos. Aquellos 4 pescadores que Dios eligió, donde uno de ellos era Pedro, encontró cabida el Espíritu Santo para trabajar y las enseñanzas de Jesús se arraigaron. Allí comenzamos a ver cómo el equipo de Jesús, ese equipo que ganaría el mundo entero, se comenzó a conformar. Por eso nos vamos al siguiente episodio. Saltaremos uno que es muy importante, que creo que no te lo debes perder, ¿sí? Que se llama En Capernaum, que es el capítulo 26. Vamos al siguiente. ¿Puedes limpiarme? Capítulo 27. Allí hay un encuentro. Si bien esta persona no se torna un apóstol, pero sí un discípulo. Es un leproso que viene a Jesús y le pide si lo puede limpiar. Un leproso era un paria, una persona excomulgada, ¿sí? O apartada de la sociedad. Aún los reyes sufrían esta forma de ser excluidos de la sociedad cuando tenían lepra. Aquel hombre, la única posibilidad que encontraba era que Jesús lo sanara. Ese hombre no sabemos cómo terminó su historia finalmente, pero te aseguro, como dice la autora, que fue una persona que compartió los mensajes. Quizás tú y yo no podemos ser apóstoles, porque aquellos fueron 12, pero sí podemos ser discípulos, como lo fue el leproso. Una persona que entendió el amor de Cristo y estuvo dispuesto a compartir con otro lo que el cielo hizo por él. Siguiente, Leví Mateo, capítulo 28. Es interesante, la historia de Leví Mateo me llama muchísimo la atención. Leví era una persona que aparentemente había traicionado a su nación, porque trabajaba para los romanos sacándole el dinero a sus propios coterráneos. Sin embargo, él estaba muy acongojado en su corazón, había escuchado los mensajes de Jesús, pero como los sacerdotes los habían rechazado, él pensaba que Jesús, el maestro, el rabí, también lo iba a rechazar. Jesús conocía su corazón sincero. Lo único que le faltaba a Mateo era: ven y sígueme. Y así fue. Jesús se acercó y le dijo: sígueme. Mateo no lo dudó, dejó todo y se fue con Cristo. Hizo una gran fiesta y mostró que ahora Jesús no solo sería un predicador para él, sino sería su Rey y Señor. Y Mateo pasó a conformar la fila de los 12. ¿Cómo siguió armando Jesús este equipo? Capítulo 30, nos salteamos algunos. Vamos a la página 263. Allí la autora nos va a redactar un poco las características de cada uno de los apóstoles. Mira lo que dice. Los apóstoles diferían grandemente en hábitos y genio. Entre ellos estaba el publicano Leví Mateo. Publicano es una característica, ¿sí? Que ya la mencionamos. El celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma. Esa era la característica de Simón, un hombre aguerrido. El generoso e impulsivo Pedro. Y el ruin Judas. Tomás, el fiel, aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda. Y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo, con sus hermanos. Interesante, la autora nos define la personalidad que tenía cada uno de los apóstoles. ¿Alguna vez te habías pensado en esto? Eran muchachos jóvenes, rondaban entre 16 y 35 años cuando Jesús los llamó a ellos. Algunos más jóvenes, otros un poco con más edad, pero todos eran adultos jóvenes, con características diversas, tímidos, fieles, impulsivos, temerosos, ¿sí? Rudos. Interesantísimo cómo la autora define, pero sin embargo Dios eligió a aquellas personas con diversas características porque todos eran útiles para la obra de Dios, porque todos sometieron sus características a las características divinas y Dios tomó sus aptitudes y las potenció con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo eres tú? ¿Eres tímido? ¿Eres arrogante? ¿Eres autosuficiente? Ve a los pies de Cristo, que Él tome tus características, que Él transforme las negativas en positivas y que potencies las positivas que tiene para alcanzar una mayor disposición, una mayor misión en esta tierra. Jesús ya tenía los 12, ya los había conformado, además ya tenía un grupo de apóstoles y discípulos que lo acompañaban y ahora
entonces era momento de comenzar a encauzar esta obra. Y hay algunos capítulos que muestran cómo Jesús lo llevó al comienzo del desarrollo de este equipo. ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús define en esta respuesta a la pregunta ¿quiénes son mis hermanos? ¿Cuál era la característica que nucleaba a sus discípulos y a su núcleo más cercano, a sus apóstoles? Vamos a la página 294. En esta página Jesús va a hacer referencia. Y es importante estar atento, porque puede ser que tú y yo tengamos que tenerlo claro para saber si estamos en el equipo de discípulos de Jesús o no. Mira lo que dice. Los que son llamados a sufrir por causa de Cristo, quienes tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar el consuelo en el pensamiento de Jesús, que soportó lo mismo. Se compadece de ellos y los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló, en la comunión con el Padre. ¿Qué es lo que define quiénes son mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Sus hermanos no eran los hijos de María, no eran los hijos de José, no era su familia. Los hermanos de Jesús son los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, somos hermanos de Jesús y componemos su equipo de discípulos. Esa era la característica que tenían que tener los apóstoles y los discípulos de Jesús que lo seguían en aquella época, y también los que seguimos a Cristo en los días de hoy. Siguiente capítulo, una invitación. Lo primero es la característica de los discípulos, y ahora viene el propósito de ser un discípulo. Y allí está el capítulo 34 del deseado de toda la gente. ¿Qué es lo que nos dice este capítulo? Llevad mi yugo. Dice Jesús, ligera es mi carga. ¿Sí? ¿Por qué es ligera mi carga? Porque comparado a lo que Jesús llevó por nosotros, nosotros no llevamos la culpabilidad de nuestros pecados. Cristo carga con ello. Nosotros llevamos la misión de Cristo. Ese es el yugo que Dios nos invita. ¿Por qué un yugo? Porque en un yugo se comparte con dos bueyes. Por lo tanto, la misión no se lleva solo, no podemos trabajar solos. Por eso dice ir de 2 en 2 al menos, o donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo estoy. La misión se lleva como familia, entre hermanos, alcanzando a otros. Ese es el yugo que Dios nos dejó, cumplir la misión que Él cumplió primero. Él vino a rescatar y a salvar personas y nos dejó la misma tarea. Dice así, el yugo que nos une es el servicio, es la ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios, nos encontramos todos bajo un paraguas, bajo un mismo redil. Y entendemos que todos los que estamos allí tenemos el yugo o el deber de cumplir la misión. Nos comportamos sujetos bajo el yugo de Dios, que es su ley, la cual es para beneficio del hombre. Y bajo esa ley vamos detrás de una misión única, compartir con otro lo que Dios quiere para sus vidas. Queridos, entendemos, primero Dios tuvo encuentros específicos que mostraron sus milagros y comprobaron su divinidad y a su vez su humanidad. Y luego Dios armó un equipo que continuaría con su tarea. Nos vemos en el próximo episodio de Conocimiento Infinito para seguir ampliando y descubriendo las características del deseado de toda la gente.